Hey familiares y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Enoch Salazar y esto es Atípico. Creo que nunca me había presentado con el nombre, así que sí, en todo este tiempo no había dicho mi nombre, o al menos no presentándome así. Entonces, pues ya saben, soy Enoch Salazar. Es un gusto que me acompañen una semana más. Es un gusto de verdad leer sus comentarios en redes, leer sus comentarios en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast. Gracias infinitas por esos detalles. Gracias infinitas por ser parte de esta comunidad tan chusa, tan chiva que se ha desarrollado en torno a este podcast. Y nada, si vos ves algo de valor en esto que comparto, si vos crees que alguien necesita escucharlo, de todo corazón te pido que lo compartas. Porque uno nunca sabe quién necesita escucharlo. Esa es la realidad. Y bien, ya iniciado y ya saludado y ya hecho los deberes, ¿qué tal si empezamos con el episodio de hoy? Episodio número 25. Esto es Dios no es pandereta. Esto no es un clickbait. De verdad que creo que Dios no es pandereta. Y les voy a explicar por qué. Religiosoides que me están escuchando, religiosoides que ya me van a fusilar y que ya me van a excomulgar de la iglesia, por favor, ténganme paciencia. Ámenme mucho, oren por mí. Quiero empezar contando un chiste, y es que va un hombre caminando y va a pasar por un puente, y cuando ve a mitad del puente hay un hombre que se va a tirar. Entonces este hombre sale corriendo para tratar de evitar que el otro se mate. Y corre y le dice, ¡hey, detente un momento! No lo hagas, Dios te ama. El hombre que se va a lanzar recapacita en esas palabras y dice, ¡hey, tienes razón! Muchas gracias, qué amable. Y entonces el muchacho le responde, es que tenía que hacerlo, yo soy cristiano. ¿Usted cree en Dios? Y el hombre que se iba a suicidar le dice, sí, claro, yo soy cristiano. ¡Oh, qué coincidencia! Pero dígame, ¿usted es cristiano evangélico? ¿Es pentecostal o es católico, apostólico y romano? No. Yo soy cristiano evangélico. ¡Ah, qué bendición! Somos cristianos evangélicos ambos. ¡Qué bueno, qué bueno! Pero dígame una cosa. ¿Usted es cristiano evangélico conservador o liberal? No. Yo soy cristiano evangélico conservador. Ah, muy bien, gloria a Dios. Qué coincidencia más bonita. Dios ha sido bueno. Sí, claro. Pero dígame, ¿usted es cristiano evangélico conservador que practica las buenas obras o que habla en lenguas? El otro le responde, pues yo soy cristiano evangélico conservador que practica las buenas obras. Ah, muy bien. Entonces sí, somos de los mismos, gloria a Dios por eso. Pero una pregunta más. ¿Usted es cristiano evangélico conservador de los que hacen buenas obras basadas en la Biblia Santísima Reina Valera versión 1960 o es de los cristianos evangélicos conservadores que practican las buenas obras basados en la Biblia Nueva Versión Internacional? Y el hombre le dice, sí, soy cristiano evangélico conservador que practica las buenas obras basado en la Biblia Nueva Versión Internacional. ¿Está seguro? Sí, estoy seguro. Entonces muere por hereje. Sí, yo sé que es un chiste cruel. Pero me lleva a pensar en qué egocéntricos somos a veces los cristianos. En qué altivos somos a veces creyendo que tenemos la verdad absoluta. Me recuerdo que por mucho tiempo yo pensaba, así literal, o sea, esto es una estupidez, perdónenme la expresión, pero por mucho tiempo yo pensé que solo mi iglesia salvaba. Solo los que pensaban como nosotros podían ser salvos. Solo los que creían igual que yo creía podían ser salvos. Por mucho tiempo yo pensaba
que yo y el conocimiento que yo tenía era la verdad suprema y que si los demás querían estar bien con Dios, tenían que hacer las cosas como las hacíamos en mi iglesia y como yo pensaba. No te lo voy a mentir. Todavía algunas veces me descubro pensando de esa manera. Y lucho muchísimo con eso porque sé que no es así. Eso no tiene sentido, no es una realidad. Pero muchas veces viví creyendo que lo que yo decía, lo que yo pensaba, que la manera en que yo actuaba, que las tradiciones que yo seguía eran las correctas, simplemente las correctas, y todos los demás estaban mal. Todos los demás tenían defectos en su forma de pensar, todos los demás tenían defectos en su doctrina, todos los demás estaban equivocados con respecto a cómo Dios actuaba, a cómo Dios vivía y a cómo deberíamos ser los cristianos. Más que un hermano, me convertí en un padre que trataba de decirle a todos cómo deberían de vivir y cuál era la manera correcta de agradar a Dios. Y sé que tal vez alguien que me está escuchando se ha sentido parecido o sabe de lo que hablo. No. Los católicos no vaya a misa porque eso está terriblemente mal. No se junte con ellos porque ellos tienen una doctrina diferente y mala. ¿Lo has escuchado? Bueno, yo sí. No, con ellos no comparta porque ellos son muy legalistas o son muy mundanos. Con ellos no. ¿Lo has escuchado? Yo sí. A veces creemos que somos los poseedores de la verdad. Pecamos los evangélicos muchísimo. Pecamos muchísimo de eso. De creer que somos los únicos que tienen la verdad de Cristo. De creer que somos los únicos que sabemos cómo Dios actúa y cómo funciona. Y que Dios actúa basado en nuestros parámetros. ¡Qué absurdo! Vivimos muchas veces creyendo eso. Que Dios actúa solo conforme a nuestros parámetros. Y empezamos a soltar listas de reglas y listas de cosas por hacer para que todos los demás se adecúen a nuestros parámetros, porque esa es la manera en que Dios va a actuar. Y empezamos a decir, vístase así, hable de esta manera, actúe de esta forma, diga esto, haga esto, para que Dios lo ame, para que Dios haga resplandecer su rostro sobre usted. Y si usted no hace eso, entonces Dios va a apartar su rostro de usted. Lo escuché muchas veces. Y viví mi periodo de adolescencia pensando en un Dios que me había dado una lista de reglas y que no me podía salir de ellas, porque si me salía de esas reglas, ya su amor, ya su protección, ya su cuidado no iba a estar sobre mí. Y esto es durísimo. Yo pensaba que Dios odiaba todo lo que a mí me gustaba. Pensaba que Dios odiaba todo lo que a mí me gustaba hacer o decir o ver. No vea Los Simpson, es pecado. No diga mae, es pecado. Y es verdad, hay muchas cosas que son malas, hay muchas cosas que no nos bendicen, muchas cosas que no nos ayudan a crecer. Pero la realidad es que muchas veces no es Dios el que está molesto con eso, sino nuestras iglesias, nuestras denominaciones o nuestras figuras de autoridad. Recuerdo que cuando estaba creciendo en la adolescencia, cualquier banda de rock era satánica. No importaba lo que sea, si eran rockeros y tenían el pelo largo, eran del diablo. Stryper es la banda más cristocéntrica que yo conozco. Todas sus letras son sumamente cristianas. Su nombre está basado en un pasaje bíblico. Ellos profesan su fe. Pero para nuestros líderes, en el momento en que yo crecía como cristiano, eran del diablo porque eran rockeros y tenían el pelo largo. Y se pintaban los ojos. No, eso es del diablo completamente. Tenemos la tendencia, los seres humanos, a separarnos unos de otros. A empezar este juego de nosotros contra ellos. A empezar este juego de nosotros estamos bien, ellos están mal. La iglesia, desgraciadamente, ha tenido la tendencia de que cuando alguien, entre comillas, cae de la gracia, aunque nunca cae la gracia, porque la gracia de Dios es inmensa. Pero que cuando alguien cae de la gracia, lo majamos, le pasamos por encima en vez de levantarlo. Tenemos la mala costumbre de separar a todos aquellos que pensamos que ya no nos sirven.
que ya no piensan igual, que no están haciendo lo correcto. Pero digámoslo en palabras reales, digámoslo en términos simples y sencillos. Simplemente hacemos a un lado a los que pecan diferente a nosotros. Nos gusta ver el fallo en los demás. Nos gusta pensar que los demás están haciendo las cosas mal y que yo las estoy haciendo bien. A veces tenemos tanto ego espiritual. No entiendo de dónde lo sacamos, pero a veces tenemos tanto ego espiritual como para definir que los demás están mal y mi círculo está bien. Si pusiéramos una balanza en justicia, en integridad, comparados con Dios, la realidad es que ni un solo ser humano se salvaría. Ni uno solo. Y cuando empiezo a crecer y a entender que este montón de reglas, que algunas hasta parecen absurdas, algunas hasta parece que no tienen sentido. A veces en las iglesias o en la iglesia hacemos cosas por pura tradición, sin sentido lógico, sin un entendimiento real de lo que está pasando. Simplemente las hacemos porque así se han hecho hace 500 años y vamos a seguir haciéndolas así. Esa es la forma que a Dios le gusta. Y si el otro dice, no, así no le gusta a Dios, entonces, ellos están mal. Ellos están equivocados. Ellos son rebeldes. Vamos a orar por ellos porque ellos son rebeldes. Y nos encanta disfrazar a veces de empatía lo que realmente estamos sintiendo en el corazón. Están mal. Ojalá que el Señor trate con ellos de una manera fuerte para que se den cuenta de la situación en la que viven. Qué altivos que somos a veces los cristianos, pensando que como hemos conocido a Dios, somos mejores que los demás. Y el truco está en entender más bien que cuando conocemos a Dios, nos damos cuenta de lo malos, de lo sucios, de lo difíciles que somos. El truco nunca fue decir, soy mejor que usted porque yo tengo a Dios. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía, cuando alguien hable mal de vos, dale gracias a Dios, porque eso que piensa esa persona de vos no es ni la mitad de lo malo que eres. Y esa es la realidad. Pero queremos esconder nuestra maldad en doctrinas y en reglas y en situaciones, en tradiciones muy humanas, como para ganarnos el favor de Dios. Y cuando vos y yo vamos a la Biblia y le pedimos a Dios que nos hable, que nos la revele, que nos revele lo que Él quiere enseñarnos, empezás a darte cuenta, cuando ves la Biblia con ojos diferentes, con ojos enseñables, con un corazón enseñable, empezás a darte cuenta que no hay doctrina, no hay acto humano, no hay sacrificio humano que nos permita ganarnos el favor de Dios. Y hay una sola respuesta para eso. Una sola respuesta para poder ganarnos el favor de Dios, y es Jesús. Y cuando vemos la Biblia con los ojos enseñables, con un corazón enseñable, nos damos cuenta que Jesús es suficiente. Y eso, familiares y amigos, eso lo cambia todo. Cuando yo me doy cuenta que Jesús es suficiente, empiezo a entender que ningún ritual, que ninguna lista de cuestiones legales, que ningún legalismo me puede acercar a Dios. ¿Saben? Cuando entendemos el sacrificio de Jesús, pero seguimos en el legalismo, es como decirle a Jesús, Señor, muchas gracias por el sacrificio que has hecho por mí. Gracias por morir en la cruz por mí. Pero ya, de ahora en adelante, soy yo el que voy a hacer las cosas para ganarme tu favor. Así de absurdos nos vemos. Es como decirle, Jesús, vos pagaste la prima. Ahora los abonos, las cuotas, las pago yo. Y no tiene sentido, pero lo hacemos. Queremos ganarnos el favor de Dios por acciones, por dejar de hacer o dejar de decir, o por vestirnos de una manera, o por dejar de escuchar alguna cosa, sin entender que es debido al gran amor que Jesús nos mostró,
que nuestra conducta empieza a cambiar. No cambiamos para que Dios nos ame. Cambiamos porque Dios nos ama. Y entonces, si esta iglesia no tiene las mismas reglas que esta, si estos no cantan las mismas canciones, si estos no se paran y aplauden, si estos no levantan las manos o no hablan en lenguas, una enemistad es un poner límites, un hasta aquí, ellos son diferentes, ellos no están bien, ellos aquí. Claramente sé qué diría Jesús si nos viera a los cristianos de estas épocas peleando por diferencias absurdas. ¿Y saben por qué? Porque generalmente no estamos peleando por cosas importantes. Generalmente estamos peleando o estamos divididos por cosas absurdas. La Biblia que usan, si se tiñen o no el pelo, si cantan con himnarios o cantan canciones con batería y guitarra eléctrica. Absurdos. Ya pudieron escuchar a mi papá en unos episodios anteriores y él tiene una frase que yo hace mucho no entendía, pero ya viejo estoy entendiéndola. A veces yo le decía a mi papá, ¿por qué somos parte de una federación de iglesias? No tenemos nada en común. Ellos son así, nosotros somos así, ellos son acá y nosotros somos allá, ellos son esto, nosotros somos esto. A mí me parece que no tenemos nada en común. No tiene sentido ser parte. Y mi papá, el hombre más sabio que yo conozco en esta vida, casi nunca se lo digo, pero si lo escuchas, pa, gracias por tu sabiduría, gracias. Me ha bendecido tanto a lo largo de mi vida, de verdad que sí. Y hasta ahora estoy entendiendo algunas otras cosas. Mi papá decía, es que Enoch, lo que nos une es el amor. Ahora lo entiendo. Ahora estoy de acuerdo. Ahora comprendo qué es eso. En Juan, si usted tiene la Biblia por ahí, quiere leerlo, lo quiere resaltar y todo. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Jesús le habla a sus discípulos y les dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Ish. Habría sido más fácil si Jesús dice, de este modo sabrán que son la verdadera iglesia, si siguen estas reglas. Para los seres humanos es muchísimo más fácil tener límites y decir, de esta manera voy a agradar a Dios. Si hago esto y si dejo de hacer esto. Es súper más fácil. Es súper más fácil que te marquen el camino. Y hay gente que no ha entendido esto y va a las iglesias y está en las iglesias y está buscando que el pastor le diga qué hacer y qué no hacer. Pastor, dígame qué hacer. Deme una regla para seguir porque yo quiero agradar a Dios. Pastor, dígame qué no tengo que hacer para agradar a Dios. Es mucho más fácil vivir en el legalismo. Es más sencillo. Están estas reglas, están estos códigos de conducta. Viva de esta manera y listo. Pero no, Jesús le dice a todos, si ustedes quieren saber cómo es que tiene que ser un discípulo mío, ustedes quieren saber cuál es la verdadera distinción de alguien que es hijo o hija de Dios. No es la doctrina, no son las reglas, no es el legalismo, no es la en agua larga hasta los tobillos que le combina con la lengua a la hermanita. No es el chavalo que está haciendo un fuerzón para no fallarle a Dios y para no ver por detrás a esa muchacha que pasó con ese pantalón tallado. No es eso. No es que dejes de decir mae. No es que dejes de escuchar música rock. No es que dejes de ver novelas turcas. No, la verdadera distinción para saber que alguien es hijo o hija de Dios es el amor. Y esto nos golpea y no nos gusta porque es una orden. La orden es ámense. Qué rajado, ¿no? Qué rajado que la orden sea, usted quiere de verdad llevar el estandarte de Cristo por todo lado, ámense. Ame a los demás. Vuélvase alguien que ame. ¿Sabe por qué? Porque la doctrina, el legalismo, te da una lista de reglas, pero no confronta tu corazón.
Cristo confronta nuestro corazón. Cristo sí llega al punto álgido de la situación. Es esto. No son las reglas, no es si te teñís o no te teñís el pelo, no es si te haces tatuajes o no. Es ame a los demás. Ámense unos a otros. Esa es la máxima manera de mostrar que eres hijo o hija de Dios. Ame a los buenos, ame a los malos, ame a los que piensan como usted, ame a los que no piensan como usted. Ame a los que lo hacen sencillo, amen a los que lo hace difícil. Tenía un amigo, me encanta, porque este amigo tenía un corazón tan lindo, tan bonito. Y él, a veces yo le decía, hey, pero ¿cómo haces para aguantar a esta persona? Y la respuesta de él siempre era, ay, pero pobrecito, a este tipo no lo quiere ni el diablo. Si yo no lo amo, ¿quién lo va a amar? Me encantaba. Porque es un golpe a la realidad. ¿Sabes? Yo no salvo a nadie. Vos no salvas a nadie. Cristianoide, religiosoide que me escucha, por más intentos que usted haga por guardar la sana doctrina, vos no vas a salvar a nadie. El único que lo hace es el Espíritu Santo. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. Una lista de reglas no nos van a acercar a Dios. Por eso cuando encuentro a Jesús en la Biblia y lo veo con ojos diferentes, puedo entender lo que hablaba al principio. Dios no es de Nueva República, el partido de Fabricio Alvarado. Dios no es del PAC. Dios no es de Liberación ni de la Unidad Social Cristiana. Dios no es capitalista. Dios no es socialista. Dios no es de izquierdas ni de derechas. Dios no es católico. Dios no es bautista, Dios no es metodista, Dios no es de la cuadrangular, Dios no es de asambleas de Dios, Dios no es de las iglesias del Nazareno, Dios no es del evangelio completo, diría un amigo. Y Dios no es pandereta. Gracias a Él que Dios no es pandereta. Dios no es como pensamos. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está por encima de todo lo que existe y todo fue creado por Él y para Él. ¿Sabes qué? Hay gente que ha sido redimida por Dios de toda lengua, de toda nación, de toda corriente y doctrina filosófica, de toda corriente de pensamiento, de toda religión. Hay gente que ha sido redimida por Dios. Y seguimos escuchando de musulmanes que tienen un encuentro con Dios de manera sobrenatural. Y seguimos escuchando de tribus en África que encuentran a Dios de una manera sobrenatural. Seguimos escuchando gente, ateos, que son transformados por Dios de una manera sobrenatural. Y seguís creyendo y seguimos creyendo que es nuestra iglesia y que son nuestras doctrinas las que salvan. No. El rasgo característico de los cristianos debería ser el amor. Dios no es pandereta. No lo es, no lo va a ser. Él es Dios sobre todo. Él va más allá de nuestro entendimiento. Pero si nosotros queremos pertenecer a la denominación de Dios, la denominación de Dios es el amor. Qué evangelio maravilloso sería si nuestras denominaciones, si nuestras congregaciones, si nuestras iglesias vivieran el amor. Vivieran el amor por los demás, por los perdidos, por los enfermos, dijo Jesús. Si les abriéramos la mesa y los sentáramos. Porque sí, hay cosas que cambiar, hay cosas que mejorar, hay que ponerse a cuentas con Dios, sí. Pero primero se sirve la mesa. Primero se muestra la gracia. Primero hay amor a manos llenas. Y luego saldamos cuentas, dice el Padre nuestro. Gracias a Dios que Él no es pandereta. Abrazos, gente. Dios y vos son un equipo invencible. Nos escuchamos.